La salud mental es cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos e interactuamos con el mundo. Es esta la que nos construye como personas, como individuos y como sociedad. Yo soy Sofía Ruiz y Sabe Bien Estar Bien es un espacio seguro que busca poner en la mesa y en boca de todos la salud mental. Queremos ayudar a que cada vez más personas se sientan cómodas todos los días. Hola, mi Sabe Bien Estar Bien. Pues hoy estamos de regreso con otro capítulo y súper interesante. Como todos sabemos, hay muchas cosas que podemos hacer para nuestra salud mental. Obvio está el ir a terapia, obvio está la neuropsiquiatría. Si somos bipolares, pues obvio están los chochos. Pero también hay otras cosas que podemos hacer en nuestro día a día o nuestro estilo de vida para mejorar nuestra salud mental en general. Entonces, hoy vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar hablando de la salud mental y pues de la naturaleza. Y para ayudarnos en ese tema el día de hoy, está con nosotros Andy García, que va a platicarnos, pues literal de eso. Entonces, vamos a abrirle la conversación a Andy. ¿Cómo estás el día de hoy? Ay, feliz. Qué gozada poder estar aquí platicando de algo que me ha cambiado tanto, de lo que creo fielmente, que es el bosque. Así que, pues venga, vamos a darle, ¿te parece? Qué eso? bueno, Andy. Oye, entonces cuéntanos un poquito, ¿no? O sea, porque me adelantaron que fuiste al ITAM y que estudiaste administración de empresas y tal. ¿Cómo es que ahora estamos en esta empresa que se llama Vortus? ¿Por qué cambió tu vida como girándose hacia allá? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, estuvo muy interesante, un giro de hechos que jamás vi venir. Yo sí he tenido contacto con la naturaleza desde chiquita. Mi familia tuvo un rancho, mi bisabuelo lo fundó, entonces pasaba ciertos veranos por ahí que me encantaban. Pero jamás pensé que hoy te podré decir que mi oficina es el bosque. Y la vida, la pandemia, nos hizo sacudirnos a todo mundo. Y de eso surgió Vortus en un inicio, en un afán de querer diversificarnos. Pablo, mi socio, y yo empezamos a buscar opciones. Él le empezó a llegar la idea, me invitó a sumarme al proyecto. Y lo que en un inicio fue como esta idea de poder buscar otras formas de economizarnos, de diversificar lo que estábamos haciendo, él como arquitecto, yo estudiando en el ITAM, entendimos que poco a poco había un valor mucho más grande en la naturaleza de lo que esperábamos. ¿No? No solo empezaron a hacer caminatas, sino empezaron a hacer espacios de sanación que empecé a notar conmigo principalmente, y cómo la gente entraba al bosque y salía, ¿no? Entonces, en estos caminares, en estas pausas para hacer meditación, yo particularmente creo que he caminado cerca de 4,000 personas conmigo, y es interesante observar cómo la gente puede llegar con tanto ruido mental. Y no es juicio, al contrario, me ha pasado y a mí me salvó en pandemia poder estar en el bosque gracias a Vortus y notar cómo ese ruido mental a veces ni siquiera nos dejaba estar presentes. Entonces, herramientas como pausar, la meditación, respirar, observar el bosque y cómo salen después de un par de horas en la montaña, en el bosque, cualquier ecosistema de México, y se siente esa sanación y como volver a las raíces. Entonces, entendimos que no solamente eran caminatas y pasarla bien, sino también poder ser un canal para que la gente se acercara y conociera eso y se conociera, ¿no? Y Vortus surge de ahí. El nombre Vo es de volcán, Ortus es la salida del sol porque inició con un amanecer en el Ista. Y Vortus, con una sola O en latín también, es un intercambio. Entonces, es crear este intercambio de bondades entre el hombre y la naturaleza en cualquier espacio y tiempo. Y creo que por allá va nuestra filosofía y nuestras ganas de podernos encontrar. Qué padrísimo, porque justo, o sea, hay muchos estudios, de hecho, psicológicos y psiquiátricos que comprueban que el humano, al conectar con la naturaleza, y aquí, o sea, estamos hablando del bosque y demás, pero incluso el que haya árboles, el que haya parques, lo que quieras, sí ayuda a nuestra salud mental, tanto en
concentración, se ha comprobado que, o sea, el humano empieza a concentrarse de una mejor manera al estar en contacto con la naturaleza. También reduce el estrés, la ansiedad. Y también está pues toda esta teoría, ¿no? La hipótesis biofílico, ¿no? Que es, pues el humano, o sea, en su genética, hace años y años y años, pues crecíamos en la naturaleza. Entonces, sí hay un impulso genético de querer estar conectado a esa naturaleza. Definitivamente. Yo creo que nosotros estábamos tan conectados y de pronto llega este punto en la vida de la posmodernidad que creo que hace una fractura ante esto. Entonces, si volteamos a ver todas las etnias, las culturas que existían, hay mucho que tiene que ver con el cosmos, con la naturaleza y entendiéndolo como somos parte de eso, ¿no? Y a veces en este crecimiento que me voy a volver un poco existencialista. Date. Pero al final del día siempre vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué es evolución? O sea, en términos de salud mental y salud física, veo esta posmodernidad y sí siento que la fractura con la naturaleza también tiene mucho que ver con esta fractura que hoy vemos en que sí, obviamente la posmodernidad ha tenido sus pros, ¿no? Hay más acceso a salud, más acceso a la información, empieza este movimiento de querer conocer un poco el tema de salud mental y para allá vamos, pero el estrés, inclusive en los 70s, en Japón tuvieron que inventar un término para describir a una persona que se muere por exceso de trabajo y de estrés y de todo. Entonces, ahí es donde está mi existencialismo de hacia dónde vamos. Y qué rico podernoslo preguntar, y creo que es necesario, porque tenemos que tender a un equilibrio en esto. Y siento que de pronto la vida, y a mí me ha pasado, yo, como me decías, estuve en el ITAM y trabajaba de tiempo completo y además emprendí con Bortus. Entonces fueron 2 años que yo ni siquiera entiendo cómo sobreviví. Bueno, sí, el bosque me llevó a eso, pero el tanto y querer crear y hacer y ¿sabes? Como comprarte la idea de lo que es el ITAM y estar como en esta, como sintiendo que todo esto es lo que tiene que ser necesario. Y soy una chingona porque estoy partiéndome el lomo y mi salud se va a un lado, ¿no? Uh-huh. Hasta que llegó un punto en el que dije, voy a colapsar y yo no quiero llevarme a ese punto y hay que regresar y entender que tiene que existir este balance, ¿no? Y el balance es movimiento y dentro de la vida y del cambio que vamos teniendo continuamente, tenemos que volver a cuestionarnos si estamos en ese punto. Y es muy sencillo, no es una cosa, no hay una fórmula, pero creo que cualquier persona que hoy nos esté viendo, escuchando, puede cerrar sus ojos un instante y saber cómo se siente su sistema nervioso, su cuerpo, si existe la calma, ¿no? Si duermes bien, si hay ansiedad, si hay estrés. Y yo lo único que diría es, un bañito de bosque nos va a caer muy bien. ¿Qué? Para allá voy. O sea, en los 70s existió este término. ¿Cuál es el término? Karoshi. Karoshi. Y significa literal eso. Es el... O sea, no hay una palabra, pero describe cómo te puedes morir por consecuencia de un exceso de trabajo. Okay. Entonces o sea, ya sea por un tema de un paro respiratorio, cardíaco, o cualquier cosa que derive de un estrés laboral, ¿no? Y una década después, los mismos japoneses inventan este término llamado el Shinrin-yoku, que son los famosos baños de bosque, en donde entendieron que había muchas cosas de valor, con un fácil acceso, porque lo que me dices es muy cierto. No tengo que irme hasta el otro lado del mundo, ¿no? Basta con acercarme a un árbol y poder empezar a tener estos acercamientos a la naturaleza y volver a las raíces. Y dentro de todo eso, vieron que científicamente es muy claro que existen estos beneficios, ¿no? Baja el estrés, el cortisol, la ansiedad, depresión y sube la serotonina, el estar en paz, en calma y encontrar un balance. Entonces, no creo que sea una cosa de coincidencia y hoy existe como además este boom hermoso y lo agradezco enormemente porque la pandemia nos ha llevado a cuestionarnos hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Y esta necesidad. Un poco en mi frustración, ¿no? Porque al inicio de la pandemia, cuando nosotros estábamos emprendiendo, nos pasó que los parques nacionales en México cerraron
pero los centros comerciales están abiertos. Entonces, para mí era como... Porque tenías que ir a comprar la chela para sobrevivir la pandemia. Exactamente. Y la ironía, ¿no? O sea, entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Y la desesperación de querer crear estos espacios, pero no sabiendo cómo canalizarlo, porque no había una prioridad en el gobierno de entender hacia la salud mental y a la salud física, que creo que convergen perfectamente y son parte esencial, ¿no? Y otro tema muy importante es el sedentarismo, que también he visto, muy arraigado, muy fuerte. Trabajamos con empresas, entonces también de pronto vemos como este punto en el que la vida te va llevando, vuelvo a lo mismo, no es un juicio, porque también he estado ahí. O sea, yo subí 15 kilos antes de entrar al ITAM, estuve trabajando en una inmobiliaria y pasaba la vida y de pronto el vicio y estás todo el tiempo sentado y no te activas y te va como apagando. Siento que es como una velita y poco a poco la luz va para abajo y... Cuando volteas y tienes estos momentos, porque hay veces que hasta me han mentado la madre por estar en la naturaleza, pero también creo que está rico despertar el cuerpo y decir, oye, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué camino 200 metros y me comienzo a fatigar? ¿Por qué me incomoda subir una montañita? ¿Por qué mi cuerpo no está respondiendo ante esto? Y a veces pensamos que estamos mejor de lo que estamos. Entonces, esa sacudida te lleva a decir, ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Y que sea un recordatorio de también hay que activar nuestro cuerpo, más allá de un tema estético, que eso está de más, o sea, va alineado y vuelvo a repetir, el tema de salud mental y física. Entonces, el estar activo también es algo sumamente importante, ¿no? Sí, y en lo que estás diciendo, algo que se nota en tu relato es que y leí mucho al respecto, ¿no? Antes de hacer este podcast, ¿no? Pero es también cómo una persona se conecta a la naturaleza. Porque, por ejemplo, yo, y sí diré, o sea, me encanta, por ejemplo, soy más de mar. O sea, si tú me preguntas qué tipo, me gusta la arena, el mar, etc., ¿no? Pero si tú me dices, oye, Sof, mañana te invito a caminar al bosque, o sea, iría porque me caes bien, pero sí hay como como que no me encanta. Y es eso, ¿no? Estuve leyendo mucho que también tiene que ver, ¿no? Cuánto nos ayuda la naturaleza a nuestra salud mental conforme cómo conectamos con ella, ¿no? Y en tu relato tienes una manera muy bonita de describir cómo tú te conectas con, pero hay una apreciación, ¿no? Como que has llegado a ese punto de apreciarla, ¿no? Igual mi hermano es el más, vive en Australia y en Canberra y se la vive en la naturaleza, pero hay una conexión muy diferente a, por ejemplo, a la mía, por ejemplo, con el bosque. Entonces la pregunta sería, ¿tú siempre tuviste esa conexión o hay maneras de desarrollar esa conexión o apreciación que en estudios se comprueba ayude a que sí nos cambie, como hasta incluso leí, la perspectiva de ver la vida? Si como que apreciamos la naturaleza como la aprecias tú, puede incluir como otros beneficios de cómo vemos los problemas, cómo vemos la vida. O sea, entonces la pregunta es, ¿se puede desarrollar o es algo innato? Ay, me encanta esta pregunta. Yo definitivamente sí puedo decir que se puede desarrollar. Ok. Ahora, yo sí sé que soy una persona muy intensa y me encanta. O sea, yo somos acabo de dos, ver... aquí hay puros intensos. Me encanta. Acabo de irme a Chiapas a hacer un viaje donde acampé y habían 1000 alacranes, serpientes, todo eso. Y estoy caminando incómodo, no hay baño, o sea... Y entiendo que no es para todo el mundo ese tipo de alcances. Sí. Y por eso surgió también Bortus, porque dijimos, hay tanto, pero todo es como un turismo de aventura. Entonces, llévate al límite, a cimas, que también hago alta montaña, ¿no? Pero también sé que no es para todo el mundo ese estrés, esa incomodidad, ese... No. Y entonces tendemos a pensar que el bosque no es lo mío, que la naturaleza no funciona para mí. Y al contrario, más bien hay cosas de fácil acceso que no necesitas partirte el lomo para disfrutar y conectar con la naturaleza, ¿no? Por ahí luego nos han dicho que ya somos los fresas de la montaña y me siento un poco orgullosa, no voy a decir que no. ¿Por qué son los fresas de la... Porque existe confort, ¿no? A veces pensamos que tiene que haber una cosa rústica y va muy alineado a las políticas de los parques nacionales, estatales, ejidos, al área que visitemos, pero siempre existe un campamento donde puedes disfrutar del día. O sea, son experiencias en primera de ida y regreso, porque entiendo que no hay nada
como regresar a tu regadera, a tu cama Sí. y a ese confort de cambiarte tu ropa y todo. Y también puedes comer delicioso, hacemos experiencias para hacer pizzas, cosas por ese estilo. Entonces, creo que es como este pequeño acercamiento de decir, ve probándote, sal un poco de tu zona cómoda porque sí te vas a cansar, sí vas a sudar, va a ser calor, frío, lo que sea, pero no a un nivel extremo. Y también entiendo que no todo el mundo puede a lo mejor resonar con este tipo de ecosistemas que son los alpinos y montañosos, pero sí podrías empezar a probar hacia dónde ir y buscar más espacios de naturaleza. Entonces, si resuenas con la playa, ¿por qué no seguir con la playita? Y un día decir, bueno, voy a intentar bosque y voy poco a poquito, pero sí es algo que con certeza, o sea, el reto a todo mundo que nos esté escuchando, que haya estado en algún momento en la naturaleza, viendo un atardecer en la playa, caminando, en cualquier lado que me digan, y que no hayan salido con una sensación de calma y como diferente. A lo mejor no se te va a ir todo el estrés de la vida, porque tampoco hay varita mágica, hay que echarle y trabajar, pero sí creo fielmente que reconectas, ¿no? Y con espacios en naturaleza y a través de herramientas como el grounding, las meditaciones activas, porque también a mí me pasaba mucho, ¿no? Yo practico yoga y me encanta meditar y voy a kirtans y tengo un lado muy hippie y me fascina. Pero me decían tanto como ve adentro, ve adentro, ve adentro. Y me cuestionaba mucho, y alguna vez fue una host que es Ips, que terminó siendo una gran amiga, que trabaja con filosofía andina, y me decía, es que en Oriente hemos visto tanto hacia adentro, y aquí en Occidente, con filosofía andina, chamanes, hay mucho que entender, que no solo es ir adentro, también es vamos afuera y conectemos con lo que somos, porque no estamos afuera de, somos parte de esta naturaleza. Y el reconectar y volver a esas raíces creo que es parte de la sanación interna y de entender cuáles son las cosas que realmente importan, ¿no? Tampoco te puedo decir todo el mundo suelte su trabajo y váyase a vivir a la playa porque no es sostenible, pero sí creo que es importante encontrar ese punto en el que nos sentamos cómodos con la vida que llevamos. Y a mí me pasó, o sea, yo estudiando en el ITAM, trabajando de tiempo completo porque me pagaban la escuela, me pagaba la escuela trabajando así, y además estaba emprendiendo con Bortus durante 2 años. Entonces llegó un punto en el que yo ya no pude más y me fui a un viaje que según yo era el viaje que necesitaba para estar en calma y en paz, y entonces ya iba a regresar y otra vez como con fuerza. Y el día 1 mi sistema me dijo, ¿qué está pasando? Porque sí, hace taca, taca, taca y estás a 2 de que empiecen otra vez ataques de pánico, ansiedad, quieres seguir por esa línea, vas. Entonces sabía que tenía que soltar algo y decidí soltar el ITAM. Y me salí a la escuela y aposté todo por Bortus y dije, ¿cómo voy a soltar algo que me está sumando tanto? Y que eso es lo que realmente me apasiona, porque hay un tema ambiental, social, el poder hacer algo por los ecosistemas, estar en donde amo. Entonces, fue difícil, evidentemente, no voy a decir que fue fácil, mi ego, mis miedos, mi yo, porque además mi familia curiosamente me decía, pues ya, salte del ITAM, y yo, ¿Cómo? yo, ya después de, porque es larga historia, pero yo entré 7 años después a la universidad. Okay. Entonces, como que me encantaba esta historia de 7 años después, Lo saqué la logré, beca y me sí. estoy pagando yo en la universidad, y ahora el trabajo, y qué chingona, 2 años emprendiendo y sigo con el ITAM. Y me compré tantas historias que no creo que resonaran tanto conmigo. Y cuando paré y me empecé a cuestionar eso, dije, no es más mi momento y mi lugar esto. Y solté el ITAM. Y 6 meses después fue muy duro porque despertar y con esta ansiedad de tengo que estar haciendo más. ¿Y qué sigue? Y hasta que llegó un punto en el que dije, la vida también es pausitas, la vida es disfrutar el día a día. Y ahí es cuando entendí que había valido la pena soltarlo para vivir una vida en balance. Que el balance para mí es no vivir para los fines de semana, ¿no? Porque a veces es viernes, sábado, domingo y qué paz, y el lunes ya estoy otra vez con depresión total de uf. Y yo quiero vivir una vida en donde ese balance se vea reflejado. No quiere decir que no, de pronto hay cosas que me dé hueva hacer, evidentemente. No, pues sí, claro.
o sea, llevar la operación de la empresa, pues también tiene cosas que no es mi cosa favorita, pero es un reto, me encanta y converge hacia donde yo quiero ir. Y esa sería mi invitación, solamente a cuestionarnos si realmente estamos yendo en la dirección que nos funciona y qué herramientas estamos obteniendo o buscando para ponernos en balance en la vida. Sí. Pues mira, banda sabe bien estar bien. Porque incluso como lo relatas, como a mí me hizo pensar, no sé si sea válido o no, resuenes con esto, pero como casi el conectar con la naturaleza, casi lo enorme que es, deja tú el bosque, o sea, lo enorme que es la naturaleza, casi pondría en perspectiva como lo chiquito que somos, ¿no? O sea, como que lo chiquito que realmente son nuestros problemas. O sea, no para minimizar, obviamente tenemos pedos todos, pero casi que ese ejercicio te puede hacer como no es para tanto. A lo mejor no es para tanto. Y todo pasa, y así como ves las nubes y de pronto llegas y ves un clima terrible que dices, puta, esto no va a llevar a ningún lado. Y de pronto el día se abre y ves la luz y dices, o sea, era cuestión de calma, de paciencia, de observar, de darle espacio a que las cosas se puedan alinear y entender que todo pasa. Y eso es rico, porque por un lado, cuando estás viviendo un momento tan feliz y de gozo absoluto, también es espacio para decir, voy a disfrutarlo y qué ganas de estar ¿no? Porque a veces, y lo digo porque lo he sentido, ¿no? Vivir en el pasado o vivir en el futuro, en el qué va a suceder, y entonces empieza la ansiedad, o en el pasado y la depresión. Y cuando de verdad logramos estar presentes y disfrutar esos momentos, es como un bálsamo de, qué rica me sabe la vida. Y también está la otra parte, que cuando puedes estar en tu lado más oscuro, más vulnerable, más doloroso, también saber qué va a pasar se vuelve como una paz interna de decir, estoy pasando por el peor momento de mi vida, quizás, pero también va a pasar. Y hay que hacer algo para que llegue, o sea, uno no nace sabiéndolo todo, entonces también es súper importante buscar herramientas que te lleven a encontrarte. Y siempre digo, busca ayuda. Y ver a alguien y que alguien te vea desde afuera de la cancha y que te pueda dar perspectivas y que tengas herramientas más allá de lo que normalmente has hecho, pues siempre vale la pena explorarlo, ¿no? Y el bosque más. Me encanta lo feliz que te hace el bosque. Cuando tú decías que tú veías, porque nos relataste, ¿no?, tu experiencia, pero dijiste al principio que incluso veías a la gente que iba, ¿no?, cómo cambiaban, ¿no?, de cuando llegan con ustedes y luego se van. ¿Cuáles son esos cambios que tú has notado? O sea, porque, por ejemplo, sé que mi amigo Chava, que es, o sea, el 000 nature, pero mejor amigo de Tony, fue y él regresó y dijo, o sea, estuvo padre, pero no me gusta, pero eso es Chava. ¿Tú qué pero hasta eso me parece bueno, ¿eh? He hecho las paces con querer que todo el mundo salga así de, wow, esto es para mí, porque también la incomodidad son mensajes. Sí. En términos generales, y creo que ahorita platicándolo me he dado cuenta que es parte de las cosas que más me gusta, como llevar a la gente al bosque, es notar desde el inicio cómo viene un grupo, ¿no? O sea, y va cambiando tanto entre cada grupo. Hay grupos que vienen como mucho más no hablan, ¿no? Entonces, de pronto, hasta puede ser un poco incómodo de, oye, y platicas, y entonces el sacatonal y tus datos curiosos, y nadie te tira, o sea, nada. Y también es saber respetar y decir, es un grupo más introspectivo, y hay gente que viene con tanto ruido que de pronto a la mitad del camino he tenido que parar a todos y decirles, a ver, respiren, cierren sus ojos, inhalen, exhalen y seguimos. Entonces, no podré decirte una sola cosa porque creo que cambian, pero sí veo que en términos generales la gente sale mucho más conectada consigo misma, más agradecida de poder estar aquí presentes, y también rico porque como no hay señal, tampoco existe esta ansiedad de mensajes. Sí, de pronto nos pasa, y a mí también me pasaría, como querer documentar todo. Y a veces me da un poco de impotencia de, vívelo, por favor. Pero también entiendo que la foto y Instagram y demás, vivimos en un mundo postmoderno, no podemos negar eso. Pero
sí veo que de pronto se sueltan esos celulares y están aquí en ese instante, pudiendo respirar del bosque y observando lo que existe y lo que habita, además tan cerca de México y rodeados de tanta naturaleza, que de pronto no le vemos valor. Y pensamos porque que es aquí. Ajá. Pensamos que para llegar a lugares espectaculares como lo son los lugares que visitamos, tienes que tomar un vuelo y salir de México y rescatar eso también es rico. Y creo que es parte de la conexión que la gente de pronto se lleva, tanto mexicanos como extranjeros, de todo, y con las ganas de seguir explorando, que eso me encanta. Entonces, a ver, porque yo sé de Vortus, pero no sé cómo sería un fin si yo me rifo a ir. ¿Cómo es? O sea, vas ¿cómo... a ir, ¿eh? Ya no tengo de otra. Exacto. Pero ¿cómo es la dinámica? O sea, ¿a dónde vamos? O sea, ¿qué haces? ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo es el show? Hacemos una cosa que le llamamos day trips, es decir, vamos y volvemos el mismo día en un estilo de glam hike. Entonces, por eso digo que nos dicen los fresas de la montaña. Cada experiencia depende. Si no es lo tuyo madrugar, tampoco pasa nada, pero hay algunas que vamos a ver el amanecer en el Ixta, entonces nos vemos muy tempranito. Hay otras que vemos lunadas, entonces nos vemos un poquito más tarde y hacemos rituales. Pero básicamente el ADN y los pilares que vamos a ver siempre en las experiencias son la parte de la caminata, porque además para mí el tema de conciencia mental es algo importantísimo, que aunque no lo veamos en la ciudad, y hoy particularmente, por ejemplo, con el tema de agua que está sucediendo, viene de ahí, viene de las montañas. Entonces, caminar para conocerlo y cuidarlo y preservarlo me parece una joya. Entonces, siempre hay caminatas. Está la parte de meditación, porque vuelvo a lo mismo, la mente está muy acelerada, entonces darle ese espacio también ayuda a regresar. Y por último, los campamentos, que aunque no nos quedamos a dormir, hay un espacio de descanso donde hay cojincitos, pubs, con una propuesta gastronómica, ¿no? Ya sea con sobremesa, hacemos un desayuno delicioso en el amanecer, pizzas Félix para un hike en el Chico, lunadas muy al estilo Vortus con unos hot dogs que hacen desde cero en Tokio 64. Entonces se empieza a poner interesante, yo lo sé. Y también jugamos con la temporalidad, entendiendo que así es la vida. Entonces, no todas las experiencias van a estar durante todo el año. Vamos jugando, entonces unas vienen, otras se van. Vemos las mariposas monarca, que también tener esta narrativa y entender lo que conlleva y aprender de la naturaleza también se vuelve muy sanador. Por eso ya ando yo toda tatuada de la naturaleza. De la naturaleza. Todo lo que me ha marcado y entender cómo conectamos con eso, ¿no? Y entonces siempre me gusta preguntarle a la banda Sabe Bien, ¿no? Porque es importante para la banda como que siempre ponemos la salud sobre la mesa, entonces aprender de los demás. Entonces, ¿cuál es tu menú de salud mental? O sea, ¿qué haces todos los días o procuras hacer todos los días para cuidar de tu salud mental? Ay, me encanta la pregunta, porque además, de verdad, es algo que he ido trabajando con el pasar de los años y hoy puedo decir con certeza que voy encontrando ese balance. Dentro de toda mi vida hippie, porque tengo una maleta en la mano donde entonces ya me fui el fin de semana, regresé y encontrar ese balance no es tan fácil, por eso decía que el balance es movimiento. Sí. Pero mis herramientas base son definitivamente el yoga. Que ha sido una cosa deliciosa, que también hay muchas ramas del yoga, entonces mi invitación sería exploren eso, porque no hay un tipo de yoga, y cada uno que vaya haciendo lo que le funcione, que eso es rico. El grounding, que para mí es esencial. Desde ir al parque y quitarte los zapatos, o sea, no necesitas irte al fin del mundo. Conectar, observar los árboles, tocarlos, sentir las plantas, disfrutar de los espacios, porque también en México tenemos bellezas como el bosque de Chapultepec, parques de fácil acceso. Entonces, darte esas escapadas, y no necesitas el fin de semana, puedes salir de tu chamba y de pronto pasar por ahí, caminar y llevarte un tapete y solamente agacharte y voltear a ver al bosque, que también es esencial y a veces se nos olvida en el ir y venir. Y también la parte de la alimentación, creo que es esencial y para mí es como medicina preventiva. Entonces,
sin llegar a una restricción y llegar a un extremo, porque también creo que los polos pueden ser muy dañinos. Estoy en contra de las dietas, más bien como que siento que es la forma en la que podemos nutrir a nuestro cuerpo y encontrar esa armonía y ese balance dentro de todo. Entonces también el tema de nutrición me parece esencial. Y comerte ese pastelito también es delicioso y es parte de lo que suma, ¿no? Sí. Entonces yo me quedaría con esas 3 y definitivamente esas escapadas al bosque y en la medida en la que se lo permitan o cualquier cosa. Ya sé que dije mucho bosque, pero si quieren mar, váyanse al mar también. Pero darte esos espacios de silencios para escucharte. Y obviamente vengan abortus cuando quieran, feliz. Pero sí, o sea, hay fines de semana que yo solita digo, me urge abortus, necesito esa naturaleza y regreso y es como volver a mi esencia. Qué bonito volver a tu esencia. Pues yo creo que es la mejor manera de cerrar este capítulo. Muchas gracias, Andy, por estar aquí con nosotros, por enseñarnos, literal. Y ya saben, Sabe Bien Estar Bienes, que aquí estamos siempre para apoyarles en sus propios caminos hacia la salud mental. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y creo que ya frené, ya creo que no tenemos más. Y ya sabes que los queremos, las queremos. Chao, chao. Gracias.